buenas noches, amados. Este es un programa más de Templo Pentecostal Asamblea de Dios, esperando que todos estén bien. Este es su hermano Nestalí Padilla, quien les habla. Por la gracia del Señor somos ministros de las Asambleas de Dios y miembros de Templo Pentecostal Asamblea de Dios, que auspicia este programa. Que reciban un saludo de nuestro pastor, el reverendo Elías Torres, de su esposa Melissa Vélez, de la Junta de Oficiales de nuestra iglesia, de la Iglesia en Pleno, y de estos hermosos hermanos que me acompañan en esta noche, la profesora Vilma Pizajo, nuestro presidente de la Sociedad de Caballeros, el hermano Eduardo Ortiz, que pues han tenido a bien pues, unirse a mí en esta noche para continuar, ¿verdad?, el programa que ya dimos comienzo el lunes pasado acerca de la profecía, de los profetas, el don de profecía. Cubrimos bastante, ¿verdad? Sí. La semana pasada. Introducimos. En la introducción nos tomamos bastante tiempo, porque esto es un tema que, Vilma, tú que eres profesora, ¿verdad? Esto es un tema como de un año. Bendito, sí. Sí, yo creo que un curso en la universidad de 3 créditos. Sí, sería de 6. De 6 créditos, sí, aleluya. Y no se dice todo. No. Y no se dice todo, gloria a Dios. Así que, Vilma, introdúcete, ¿verdad? ¿Verdad? Pues comenzamos hablando un poquito sobre este tema y vamos a hablar un poco sobre el don de la profecía y el ministerio, que son dos cosas diferentes y que de hecho les quería compartir, ¿verdad?, a ustedes y a nuestro público, que aunque nosotros entendemos que somos de sana doctrina, conocemos a otros pastores de sana doctrina, yo conozco, que no reconocen el ministerio del profeta en este tiempo. Hay quienes lo reconocemos y hay quienes no lo reconocen. Sí. Eso no nos hace necesariamente enemigos, pues tenemos unas perspectivas diferentes, ¿verdad? No sé qué ustedes quieran comentar ahí al respecto. Yo lo que entiendo es que eso no nos hace más salvos ni menos salvos. Exactamente. Simplemente, pues, correcto. Entiendo que dentro de sus medios pierden una bendición. Ajá. ¿Verdad? Porque si tú tienes una persona que es profeta y tú no lo vas a dejar ministrar, lo coarta el don que Dios le dio. Exactamente. Lo que Dios le está dando, ¿verdad? Porque es un ministerio que está en la Biblia. Exactamente. El de profeta, ¿sabes? Y como decían en el barrio, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Exactamente. ¿Sabes? Si lo tiene, lo tiene. Entonces Jesús una vez dijo, ¿qué quieres que haga si ya está encendido? ¿Verdad? Amén. Así que, ¿sabes? Pues es una bendición que se pierden, porque de que los hay, claro. La experiencia a veces que tienen los pastores con las personas que parece que son y no son nada, pues eso también crea ese espíritu de sospecha, ¿verdad? Y entonces, una profecía errónea puede hacer mucho daño. La semana pasada, el lunes pasado, Edward habló de una profecía, una profecía que lo lastimó a él. Lo lastimó. Lo laceró, sí. ¿verdad? Porque no todo, el mismo Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor. Así mismo. Y entonces eso a veces pues crea esta desconfianza en los siervos de Dios y prefieren no tener profetas. Exacto. Sí, viene a ser un mecanismo de defensa hacia Amén. La congregación y Amén. hacia su ministerio, el no permitir que se ejerza, ¿verdad? O que alguien se levante en profecía. Sí, es mejor no tener profeta que tener un mal profeta. Últimamente lo ven de esa manera. Y pregúntale a Elías, al pastor de nosotros, nuestro pastor Elías, ¿prefiere no tener profeta? Bueno, Andrés Josa decía, uno de nuestros pastores, wow, aquí el profeta soy yo. Tú sabes que en Mateo 24 el Señor mismo habla de que va a haber falsos profetas. En Mateo 24 lo dice el Señor. El jefe lo dijo. El jefe lo dijo. El Cristo lo dice, ¿verdad? Sí. O sea que estoy tratando de conseguirlo aquí, pero
habla sobre los falsos profetas, que nos cuidemos. Mira, dice el capítulo 24 de Mateo, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, que es que eso es, y sobre todo en este tiempo, amados, este tiempo donde Cristo viene, ¿verdad? Porque de eso es que está hablando Cristo ahí. Y engañarán es que van a tener éxito. Exactamente. Sí. O sea, engañarán a muchos. Lo dijo el Señor. Amén. Y el Señor no se equivoca. Así mismo. O sea, que es que no es que los habrán y van a tener éxito. Así Y mismo. en segunda de Pedro, en capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Amén. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la semana pasada hablábamos, tú traíste, ¿verdad? El caso de Jeremías. De Jeremías. Y entonces aquí Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así mismo. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así Y mismo. aún negarán al Señor que los rescató, Wow. atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo que está Y mira, y negar al Señor que los rescató no necesariamente es decir que no es el Señor, sino es presentarlo de una manera errónea. Correcto. Hablar de Cristo de una manera equivocada. Correcto. ¿Ve? Entonces es negarlo. Porque decir que Cristo es lo que no es Exactamente. es un error. Y es un error de muerte. De muerte eterna. Amén, amén. Wow, Hermano, qué perdone. terrible. Este es el tema que vamos a estar trabajando hoy, así que usted esté bien cerquita, ¿verdad? De su celular o de su computadora, porque vamos a estar hablando hoy un tema hermoso. Dentro del formato, ¿verdad?, que presentamos desde el primer día, hoy vamos a estar trabajando la profecía desde el punto de vista del profeta y el segundo de la persona que recibe la profecía. Por eso es el tema que usted está viendo en este momento. Y queremos partir desde una pequeña introducción, ¿verdad? De lo que establecimos en el día lunes, ¿verdad? Porque si no establecemos eso, lo que hablemos aquí, pues realmente pues no tiene tanta importancia. Y es establecer que la palabra es la profecía perfecta. Amén. ¿Verdad? Porque nos estamos basando en ella para decir todo lo que le vamos a decir. Si usted no cree en la palabra, pues lo que estamos diciendo aquí para usted no es relevante. Pero si usted cree en la palabra, ¿verdad?, y sabe la importancia que la palabra tiene, y el Espíritu que es el que inspiró la palabra, y el Espíritu que está en nosotros y que está en usted, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a poder entrar en este tema y poder discutir de esta manera. Queremos, a forma de repaso, Tali, iban a utilizar el libro de los Hechos, que nos dice a nosotros, pues nos habla de este tiempo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, es cuando se inicia la iglesia, ese día. Y entonces el apóstol Pedro cita al profeta Joel. Y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, cuando tenemos que traer el aspecto de aquí, o por obligación, ¿verdad? El aspecto de las dispensaciones. Porque cuando habla de los postreros días, está hablando de las dispensaciones. Los postreros días es que estamos viviendo ahora, que esta dispensación que comienza en ese momento cuando el Señor Jesucristo es levantado y envía su Santo Espíritu. Entonces comienza la dispensación que Él paga por ella. Amén. Con su vida, la gracia. Sí, Señor. ¿Verdad? Entonces, tú hablaste la semana pasada de esta escuela, ¿verdad? Que dice que en el Antiguo Testamento no hay participación del Espíritu Santo. Hay algunos que yo he escuchado que dicen que sí, en la revelación, solamente en la revelación, pero sin participación del Espíritu Santo no podían haber profetas. Exacto. Correctamente. Porque ¿qué tipo de profeta era? Uno que profetizaba de su mente, de su corazón. No solamente el Espíritu Santo daba la capacidad para escribir el canon que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, sino que también en el ministerio del profeta, con el rey, con el pueblo,
¿verdad? Como Eliseo, como Elías, sin el Espíritu Santo no pudieron haber hecho lo que hicieron. Y los Entonces, mismos judíos, fíjate que ellos establecen el canon, que es lo que tú estás comentando, eso es bien importante, y eliminan unos libros que ellos consideran históricos, como es Macabeo, ¿verdad? que son históricos. Las personas católicas, Tobías. amigos nuestros, ¿verdad? Que ellos tienen esos libros dentro de la Biblia. Sin embargo, los judíos, tanto los judíos como la iglesia evangélica, no los ha aceptado porque los judíos, que son los cuidadores del canon del Antiguo Testamento, no los consideraron inspirados. Sí. Imagínate tú. Sí, o sea, sí es importante la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pues, y sí hubo una participación del Espíritu Santo, no solamente inspirando y dirigiendo Correcto. y cuidando eso que se estaba escribiendo, sino que también estuvo, porque como un muchacho como David iba a poder destrozar un león o un oso, naturalmente eso no se puede hacer. ¿Sabes? Eso es así, Como amado. Sansón iba a cargar las puertas que cargó con la quijada de una soja a matar 1000 hombres, Así. no sin una fuerza sobrenatural sobre él. Exacto. ¿Sabes? No, el Espíritu Santo cuidó, dirigió, fortaleció sus profetas, sus reyes, ¿verdad? Y dirigió el pueblo. Amén. El Espíritu Santo sí tiene el ministerio en el Antiguo Testamento. Sí, Señor. Pero era en esta persona. Aquí está diciendo Joel en el Antiguo Testamento, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Ya ahí no es judío, ya ahí es sobre toda carne. Exacto. Pedro está diciendo, está diciendo, allí a esa multitud le está diciendo, porque ellos dijeron, esta gente está bojachos. Entonces, no están bojachos. Este es el cumplimiento de aquello que se dijo en el Antiguo Testamento. Ya no es solamente judío, es sobre toda carne. Sobre toda carne. Allí habían personas de todo lado. Y entonces recibieron esa bendición. Qué lindo. Pero mira qué más dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, por eso tenemos a Vilma aquí, profetizarán. Por eso tenemos a Vilma aquí. Exacto. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero sin el Espíritu Santo no se puede profetizar. No se puede se puede profetizar en la pero carne. En la carne. Exactamente. Sí, como la vemos. Exactamente. Y déjame decirte algo que se me olvidó la vez pasada que hablamos. Cuando tú miras la historia, que estábamos hablando de cómo aquel rey había recibido a Abraham y Dios les revela, porque es Dios el que les revela que él es profeta, que Abraham es profeta. Porque en la antigüedad también otros pueblos que no eran judíos tenían este sistema de profecía. Lo que pasa es que no era la profecía dirigida por el Espíritu Santo. Pero habían profetas de Dios. Ajá. Mira, Job no era judío. Y el Job se cree que contemporáneo con Abraham. En la época de Abraham, Dios escoge a Abraham, pero habían otros hombres de Dios. Y habían hombres de Dios, por ejemplo, cuando el pueblo está en el desierto, este profeta Balaam. Sí. Que era un profeta. Sí, era ¿verdad? Profeta. Está el no suegro de Moisés, que era profeta. Era profeta. Qué cosa y era terrible. sacerdote. Sí, señor. Entonces, y eran hombres de Dios. Lo que pasa es que entre todos esos, Dios escogió un hombre. Y llamó, y de ese hombre sacó un pueblo. Porque Dios tiene un plan. Dios desde la eternidad tiene un plan. Oh, sí, amén. Entonces, pero hay otros que no, como Job, como ya dije, que son hombres de Dios, que eran profetas de Dios, Sí. pero el plan de salvación viene por Abraham. Porque algunos erróneamente dicen, no, Dios escogió un pueblo. No, Dios no escogió un pueblo. Dios escogió un hombre entre todos los hombres, Abraham, el padre de la fe, que él dijo, mi amigo. ¿Ves? ¿Sabes? Mi amigo. Así mismo. Wow. Entonces, ¿Tú sabes qué es eso? De ese eso se puede hombre hacer un es programa. que vienen los judíos. Pero para no dejar lugar a dudas, porque hay otros por ahí que dicen, no, que somos hijos de Abraham. Dios dice, no, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, Y de no de Jacob. Ismael,
de Isaac Exacto. y de Jacob, Amén. ¿verdad? Y ya de Jacob es Israel. Y de ahí viene el pueblo judío, que pues no es el pueblo judío, es el pueblo de Israel, porque el pueblo judío es la tribu de Judá. Exactamente. Lo que pasa es que después con el tiempo, en la historia, que de eso tú no puedes hablar, Sí, sí. que surge esto de que la religión judía y Sí. eso, y en sí es la hebrea, Ujú, que son los hebreos, que porque Abraham fue el primero que, hebreo es que emigra. El hebreo, le decían a Abraham cuando llegó a esas tierras que Dios se las dio a él, el que hizo el planeta le dio esas tierras a él. Y El dueño. Sí, y le dijo, no El te la dueño de voy a la entregar tierra. todavía, porque no te la voy a entregar todavía porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo, que eran los tribus que habitaban ahí. Y todavía ahí había gente de Dios, porque ese rey, Abimelech, que era rey de los filisteos, yo creo que era temeroso de Dios. Pero todavía la tierra se estaba corrompiendo y Dios le dijo a Abraham, todavía no ha llegado al colmo su maldad. ¿Cuándo llegó al colmo su maldad? 500 y pico años después, cuando el pueblo sale de Egipto, ya esa tierra estaba corrompida. Y ahí Dios los llevó y los metió con mano fuerte. Amén. Hasta el sol de hoy. Ujú. Amén. Amén. Aleluya. No Como hay- introducción, ¿verdad? wow. Haciendo Wow. embocadura. Haciendo Aleluya. embocadura. Nos podemos quedar ahí la Está introducción lista, si haciendo tú quieres. embocadura. ¿Verdad? Introducción para quedarnos ahí, ¿verdad? Sí, Exacto. pero que en este tiempo que estamos viviendo, porque ahí hablamos del tiempo patriarcal, ahí hablamos del tiempo de la ley, y en este tiempo, ahí dicen los postreros días, que es este tiempo de la gracia, entonces el trato de Dios es distinto. Jesucristo paga el peaje, paga el precio con su vida, con su sangre, para que el Espíritu de Dios entre a morar en todo aquel que cree en Él. ¿Cuándo se Amén. establece el periodo de la gracia? El momento de Jesucristo resucita y ha recibido el Espíritu Santo. Ahí comienza el Espíritu Santo. Ahí comienza. Sí, significa entonces que también, en el caso de Elizabeth, ¿verdad? Que tenía en su vientre un niño, se le acerca a María y el niño es bautizado con el Espíritu Santo en su vientre. Estamos en el Antiguo Testamento. No, en no ese es momento. bautizado con el Espíritu Es Santo. lleno. Es lleno del Espíritu Es Santo. lleno del Espíritu que Santo. es distinto. Y de El hecho, bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Y Espíritu Santo parece que son lo mismo, pero no lo son. que no lo son. Por eso es que nuestros hermanos presbiterianos, Exacto. algunos bautistas, Exacto. y discípulos de Cristo, algunos, porque otros pues son del mismo pensamiento de Son nosotros, carismáticos. que una cosa es cuando tú aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en Viene ti. a morar en ti. Exactamente. Y Exactamente. porque te sella como propiedad te de Dios, sella. te da identidad de hijo. Sí, Señor. Amén. Porque todo aquel, dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice, y a todos los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad, que eso, eso De es ser ley. hecho De hijos ser de hecho Dios. hijos de Dios. Es un cambio, ¡pum! A ver. Acciones como esta las podemos citar igualmente que cuando el Espíritu Santo hace sombra sobre María, Exacto. ¿verdad? Todo estos hechos los citamos antes de lo nuevo, en el Antiguo Testamento. Eso fue en el Antiguo Testamento. Significa que el Espíritu Santo de Estaba hecho, obrando. estaba obrando. Sí, porque sin el Espíritu Santo es el Padre. Exactamente. Porque Mira lo es que dice aquí. el que fecunda a María. Eso es así. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el Padre. Eso es así. ¿sabe? Exactamente. Pero el Padre está en el trono. Amén. Eso está, tú sabes, Sí. está Mira lo pesado. que dice Amós, que ya Ajá. el Espíritu Santo dice, Amós 3, del 7 al 8, para los que quieren leerlo con nosotros, dice, porque no hará nada Dios, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Amén. O sea, que es que la profecía ya desde el Antiguo Desde el Antiguo Testamento Testamento. Gloria a venía, Dios. como bien dice Tali, ¿verdad? Dando ese Espíritu Santo llenaba. Venía a darle esa llenura a los profetas. Sí, pero y lo que estás trayendo tú, creo que es tu intención decir que antes de Jesucristo morir en la cruz, estaba en su ministerio fue en el periodo de la ley.
Eso es así. Dentro de la ley. Y dentro de la ley, Ana profetizó en el templo. Eso es así. Que creo que eso está en Lucas. Simeón también profetiza. Sí. Elizabeth llena del Espíritu Santo y Juan en su vientre. Profetiza. Y Elizabeth profetiza. Y María Y también. María profetiza. ¿Y Juan? Y Juan, pero acá dice la Biblia, menciona a la persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes? Que no fue que profetizaron así de que No, sin no, Espíritu Santo sí. tú no puedes profetizar. Tú puedes, bueno, mal profetizar porque como cuando habla en ¿dónde es que yo lo copié por aquí? La palabra en griego es pseudodidáscalos, que Ajá. es un maestro espurio, propagador de doctrina errónea. Ajá. ¿Ves? Que eso es el antiprofeta. Exacto. Que eso lo hay. Sin Espíritu Santo, eres un antiprofeta. Claro. ¿Sabes? Porque claro. está la palabra y está la antipalabra. Ujú. Y tiene su efecto. Tiene su efecto. Tiene su efecto. Oh, sí. Por eso hay momentos en la Biblia cuando Elías entra al cuarto a resucitar al niño, saca a la gente. Se queda solo con él. Lo mismo hace Eliseo. Y Cristo. Y Jesús con Talita. con Talita. Con Talita Cumi. No, ese es Pedro. Pedro en el libro de los Hechos saca a todo el mundo y Ajá. entra y resucita a Talita. Ok. No, sí, Sí, Juan, el Señor, Talita Señor Cumi lo que le Jesucristo. dice a la Sí, niña, sí, a la niña. la hija de Jairo. Sí. Sí, pero a Dorcas, cuando Pedro entra a resucitarla, Sí. saca a todo el mundo. Sí. Entonces, vemos como un proceder de intimidad donde Correcto. está el anti, ¿verdad? La anti-oración. Mira que todos hacen lo mismo. Elías, Eliseo, Jesús, Pedro. Ujú. Sacan al no creyente. Al no creyente. Porque que el no estorba. creyente que estorba. Que va a estar Estorba. pensando qué está haciendo él. Porque Ajá. esa es una oración, eso es una antioración. Y que quita la fe de los demás. Y eso es una batalla innecesaria. Por eso a veces uno, por eso a veces en la iglesia no ocurren milagros. Sí, bueno, pero si Cristo no pudo hacer milagros en el lugar donde se crió porque no creían en Él. Por la incredulidad. Y era Cristo. Sí. Entonces en la iglesia vamos a orar por los enfermos. Y entonces uno empieza a decir, chacho, pero es que ese Dios no lo va a sanar. Si yo lo vi ayer. Ya esa etapa, yo no sé por qué están orando por él. Eso es una antioración. Así Y mismo. tiene efecto. Oh, sí. Porque eso es irreverencia. Y eso le abre puerta a los demonios. Entonces, un creyente trabajando para el diablo. Cuando la Biblia cita el espíritu del anticristo, eso se puede entrar en ese... Yo no iría tan lejos, ¿verdad? Porque son creyentes ignorantes. Claro, está el que mencionaba aquí cuando hablamos de segunda de Pedro, ya esos son profesionales que entran a la iglesia que son enemigos de Dios. Con la intención. Exactamente. Con la intención. Esos Y son lo hay en hijos toda la del iglesia. diablo. Dice que por avaricia harán mercaderías de vosotros. O sea, la avaricia la Biblia lo trata como fornicación y como adulterio. O sea, son pecados que apestan. ¿Sabes? Entonces, cuando una persona llega a ese nivel para defraudarte, para sacar de ti, ¿sabes? Ya eso es. Pero lo que es espíritu de anticristo, por ejemplo, para contestarle a Edward, es el espíritu que derrama el diablo sobre este tiempo. Ahora mismo nosotros estamos en medio del espíritu del anticristo. Todo lo que nosotros estamos viendo lo está haciendo ¿quién? El espíritu de anticristo que ha sido derramado en la tierra porque este es el tiempo. Sí. O sea, la misma Biblia dice en Mateo 24, ¿verdad? Marcos 13 y Lucas 21 que repiten la misma profecía. ¿Cómo va a ser que la gente va a actuar? Fíjate que acabamos de leer sobre el falso profeta,
que nos tenemos que cuidar de los falsos profetas que nos van a engañar. Eso se llama espíritu de anticristo. Es un espíritu que derrama Satanás porque se le ha permitido, porque todo lo que hace el diablo es porque es permitido por Dios. Sí. O sea, el dueño de todo esto es el jefe, como estaba diciendo Neftali ahorita. Sí. Dios, ¿verdad? El Señor Jehová. Yahvé, como le queramos llamar. En Romanos Pablo dice que Dios los entregó, hablando de los antidiluvianos y a los de Sodoma y Gomorra, dice que Dios los entregó a una mente reprobada, por cuanto no aceptaron la verdad de Dios. Así mismo. Y entonces creo que en segunda de Tesalonicenses también dice que Dios les envía un poder mentiroso por cuanto no creyeron a la verdad. Así mismo. ¿Sabes? Cuando el hombre ama su maldad, pues ya abre las puertas para que todas esas cosas lo gobiernen. Esos demonios lo gobiernan. Y entonces es más bien lo que significa es en vez de Cristo, en lugar de Cristo. Exactamente. Anti. Sí, en contra de. En contra. ¿Sabes? Sí. Ya ahí es adiós luz que te apagaste. Comenzamos y estamos estableciendo, ¿verdad? Primero que nada, la Biblia como la base para poder llevar esta conversación sobre la profecía, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo. Y ahora mismo estamos estableciendo la importancia, y no importancia en el mero significado de la palabra, sino lo imprescindible del Espíritu Santo en el proceso profético dentro de la congregación, ¿verdad? Y la importancia del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, en el momento que Jesucristo se hace partícipe, ¿verdad? Y viene a la tierra, ¿verdad? Y cómo en este nuevo vínculo, ¿verdad? En esta nueva etapa donde el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y nos bautiza, y nosotros como creyentes tenemos esta vida en Cristo, entran unas facultades, entran unas capacidades, entra una capacidad que es la que estamos trabajando en este momento, que es la profecía. Y queremos traer como versículos, ¿verdad? Clave, en unos versículos que nos presentan la profecía como don, como ministerio y como una capacidad para todo el que cree, ¿verdad? Si vamos a Primera de Corintios 14, que lo hemos tocado bastante durante estos estudios, ¿verdad? Sí. En Primera de Corintios 14, en los versículos del 36 al 40, dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sabe? Es como si esto es verdadero o no, y tiene el Espíritu Santo, tú vas a saber si tienes el Espíritu Santo contigo. Exacto. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es un mandato y un llamado a la iglesia. Así mismo. Primero, nos incita a profetizar, ¿verdad? Y a tener la capacidad de discernir entre lo que es correcto o no. En este ámbito, voy a traerlo los 3 puntos de manera general y vamos a entrar entonces en la discusión de ellos, pero presentamos primeramente como una habilidad, una capacidad que el Espíritu Santo nos otorga, ¿verdad? Como parte de la iglesia, ¿verdad? En segundo término, en Romanos 12, en el versículo 6, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. La profecía como un don de Dios. Gloria a Dios. Para este tiempo, estamos en el Nuevo Testamento. Y tercero, en Efesios 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Estamos viendo como ministerio, como un ministerio, el ministerio profeta, un don que es utilizado en la iglesia, ¿verdad? Y la capacidad de cada uno de los que llega y acepta a Cristo de profetizar. Bueno, el don está en la iglesia. Nadie es dueño del don. El don está en el cuerpo de Cristo. Así son los dones. Exacto. El ministerio no es así. No. ¿Sabe? El ministerio Dios lo da a quien Dios lo da. ¿Qué pasa? Que hay personas que pueden ir al Departamento de Estado y llenar un formulario allí y se declara el profeta fulano de tal. O el ministro fulano de tal, ¿verdad? El evangelista fulano, está registrado en el Departamento de Estado y así pues sale por ahí eso. Eso se puede hacer, pero eso no necesariamente te hace un profeta o te hace un ministro del Señor. Exactamente. O sea, cuando uno se convierte al Señor, el Espíritu Santo entra moral en uno y comienza un proceso en uno de formación. Primero se dan los dos procesos, un proceso de formación y un proceso de deformación. Porque el Espíritu Santo, que entra moral en uno, deforma lo que el mundo formó y forma a Cristo en uno. Aprender y desaprender. Aprender y desaprender. Entonces, de acuerdo a cómo se dé eso en el creyente, cuando uno viene a ver, uno está haciendo una función dentro del cuerpo de Cristo que uno lo puede diferenciar. ¿Ve? Esta persona es profeta, o esta persona es evangelista, o esta persona es pastor. O maestro. O es maestro. Por lo general los maestros, o Son por lo pastores. general los pastores Son maestros. Sí. De hecho, un pastor es maestro. El que de verdad tiene un llamado a pastorado. Sí. Porque hay gente que se llama ellos mismos. Pues por eso te digo, hay personas que van a un departamento de Estado y es Exacto. el pastor fulano de tal. Exacto. O es Sí, el apóstol sí. fulano de tal. Correcto. Porque él lo hace así, ¿verdad? Y tiene una de esos, una tarjeta que lo indica Una así, credencial. Una credencial. pero bíblicamente es un proceso que uno en una relación dentro del cuerpo de Cristo no se puede dar en otra institución. Tiene que ser dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la profecía más perfecta, la Biblia lo dice. Correcto. Que es, como tú dijiste, es nuestra referencia de cómo es que vamos a trabajar en la iglesia. La Biblia no lo dice. La jueza está hecha. Nosotros no podemos inventarla. Exacto. Sí. Mira, hay una cosa importante. Como estábamos comentando ahorita sobre Balaam, ¿te acuerdas? Balaam, era profeta, pero no era del grupo, o sea, no era judío, ni era israelita. No era judío, no. Sin embargo, cada vez y vamos a explicar cómo es que el Espíritu Santo se mete en esto. Porque cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, Dios no lo dejaba y él tenía que bendecirlo. Porque el dueño de estas manifestaciones es el Espíritu Santo. Yo recuerdo que Torres nos decía, explicando cómo era la profecía y cómo era el don de profecía. Él decía, el Espíritu Santo es como un hombre que llega con una maleta. La abre y la reparte en la iglesia. Porque estos dones, aunque están disponibles para la iglesia, es el Espíritu Santo el que reparte. Mira lo que dice capítulo 12 de Primera de Corintios 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Ve? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, que los diferentes dones los da el Espíritu Santo. O sea, no es que todo el mundo que está en la iglesia
si no ha crecido espiritualmente, tal vez para que el Espíritu Santo lo use, porque es el Espíritu, y el Espíritu busca vasos limpios. Puede usar a cualquiera dentro de la iglesia, pero es el Espíritu Santo el que señala. ¿Te das cuenta? Sí. Igual que en la cuestión esta de los ministerios. Es el Espíritu Santo el que señala, aunque tú estabas explicando muy bien lo del ministerio. Sí, porque el don se manifiesta, pero no necesariamente uno tiene un ministerio. Exactamente. ¿Sabes? Una Exacto. persona puede ser que no tenga ningún ministerio y ora por un enfermo y el enfermo se sana. Exacto. Porque es del cuerpo de Cristo y tiene el don que Dios, que el Espíritu Santo le da, lo capacita para hacerlo. Como también puede profetizar y no ser profeta. Exacto. Y ser una profecía Y eso yo lo de he visto, Dios. eso Y yo lo he ser una visto. profecía de Dios. Sí, Y no- señor. ¿Cuál es el problema? El problema está a veces en la falta de sometimiento a una enseñanza, a un discipulado de formación, ¿verdad? Porque en ese proceso que se da en la iglesia de formación, de discipulado, aquí el pastor está dando la clase de discipulado los domingos, ¿verdad? Que ahí él le da de su ADN, de su experiencia ministerial a un grupo de hermanos. Y entonces de esa experiencia y de esa enseñanza va formando la mente de Cristo en ellos. Amén. ¿Sabes? Cuando eso se va dando, va adquiriendo madurez. ¿Qué pasa? Que un don manifestado en una persona inmadura puede crear un problema en él. Claro que sí. En él mismo primero. Y los ¿verdad? que lo escuchan. Sí, y los que lo escuchan. Porque también la persona puede adquirir credibilidad. Y tú dijiste un día, estábamos hablando, creo que fue la última vez que nos unimos, que tú dijiste que un necio con iniciativa es un peligro. ¿Sabes? Una persona, ¿sabes? Mira qué pasa. Un ejemplo, Pedro. Pedro anda con el Señor. El Señor le hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? Y entonces unos dijeron, uno dicen Juan el Bautista, uno dicen que tú eres Jeremías, uno dice que... ¿Y ustedes qué dicen? Entonces ellos se quedan ahí pensando y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Aleluya. Eso ese fue el don, se manifestó el don de ciencia. Así mismo. Ahí. Así mismo. Y Pedro correctamente. se la creyó. Se la creyó. ¿Ves? Entonces, Lo ¿qué- recibió, qué lo sé que recibió. Pedro Lo que dijo, diga yo él, soy el de la revelación. Ajá. Entonces, más adelante, en el mismo capítulo, El mismo capítulo. Sí, el no, Señor no, Jesús no, dice, no, es no. necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de los gentiles y sea muerto. Y Pedro le dijo, no, espérate, no. Ven acá, escúchame. Yo soy el de la revelación. Esto no te puede suceder. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Así mismo. ¿Eh? Entonces, que esa fue la inmadurez de Pedro en cuanto a lo que había acabado de suceder en él. Y eso nos puede pasar a todos. Habló en la carne después. Habló en la carne después. Amén, Entonces, amén. por eso la madurez trae el ministerio. Correctamente. Entonces, sí, Dios, los dones están en la iglesia, los hermanos pueden ejecutarlo, pero el ministerio ya es un proceso de madurez, Llamado. Nosotros las asambleas de Dios reconocemos los ministros luego de que reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Porque ya es de hecho, no inmediatamente, pero es uno de los requisitos, tener el bautismo en el Espíritu Santo. Porque en el bautismo en el Espíritu Santo, de acuerdo a la manera como el Señor me ha dado para explicarlo, cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo, Dios se sumerge en nosotros. Eso es lo que llama Pablo un bautismo de muerte, un bautismo de sangre. ¿verdad? Aleluya. Dios se sumerge en nosotros. Todo Dios entra a morar en nosotros. En cada creyente, si la Biblia dice, Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es El de tal él. no es de él. No es de él. O sea, si tú
aceptaste a Jesucristo, el Espíritu Santo entró a morar en ti. Primero, Exacto. viniste Te a sella. Cristo porque el Espíritu Santo te redargulló, te convenció de que eras De pecador, pecado. te Exacto. convenció de pecado y te convenció de que ese es el Hijo de Dios que pagó el lindo es el precio. Señor, gracias, Y tú lo Padre. aceptaste. Entonces esa aceptación, ese trato, ese nuevo pacto, ¿ves? Es un pacto. Yo hago pacto contigo. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén. Entonces, eso me da acceso a que el Espíritu Santo entre a morar en mí, se sumerge en mí. El bautismo en el Espíritu Santo entonces es, porque el bautismo es sumergir. Entonces yo me tengo que sumergir en Dios. ¿Ves? Bautizarte en el Espíritu Santo es sumergirte en Dios. Y desde ahí la señal de eso es que voy a hablar en otras lenguas. ¿Ves? Entonces desde ahí comienza entonces la preparación para un ministerio. Y las asambleas de Dios no reconocen a ninguna persona que no ha pasado en ese proceso del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces ahí lo próximo es que va a dar fruto. Significa entonces que tenemos que estipular que la madurez, ¿verdad? La madurez es algo Esencial, en esencial. el proceso de ser usado en este don que es para la iglesia. Que es para la iglesia. Es para la iglesia. Hay un versículo bien interesante, ¿verdad? Y también volvemos a 1 Corintios 14. Sí, ese es capítulo importantísimo, es claro. crucial. Amén. ¿Verdad? Entonces, mira qué chévere esto que nos dice aquí. Dice la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Verdad? ¿Ese en qué verso? En el versículo 31 de 1 Corintios 14. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero aquí viene este punto. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Correcto. Esto. Pues, ¿eh? Yo Ya iba a sé. pecar de eso. Ahora venía a decir. No, yo iba a pecar de eso. Ajá. ¿Viste? Porque no, lo que está diciendo es que aquí ha hablado Vilma. O sea, imagínate hablando los tres a la vez. Exactamente. Porque estamos profetizando. Sí. Esto es profecía. Nosotros no estamos, porque la profecía es una enseñanza también. Que la semana pasada dijimos, el lunes pasado dijimos que profetizar no necesariamente es predecir el futuro. Sí, el que predice el futuro profetiza, pero la profecía también es una enseñanza. Entonces ahora, si hablamos los tres a la vez, es No un nos enredo. entienden. Es un enredo. Y eso pasaba en esa iglesia. En esa iglesia, Ururú, Arará, uno por un lado, otro por otro, y Pablo tiene que traer un orden. Sí, viste, porque ahí ya está el don. Lo que pasa es que tiene que haber por eso es que Pablo dice más adelante, pero hágase en el 14 de 1 de Corintios, verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Hay gente porque yo te voy a decir una cosa, yo he estado en situaciones donde se levantan profetas, ¿verdad? Y vienen a traer cosas que no necesariamente son de Dios, y tú lo sientes en el espíritu, y además la palabra que se da no es consona con la Biblia, ¿verdad? Ni con el actuar de un siervo y un ministro de Dios. O sea, que el fruto es bien importante. Tú decías ahorita una cosa bien importante de lo que estábamos hablando, déjame ver, no sé si es esto mismo que hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno con vosotros, tiene sabios, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Porque ¿verdad? La profecía y todos estos dones, sobre todo la profecía, consuela, exhorta y edifica. La profecía no es para destruir. Cuando tú ves que una profecía destruye a alguien, eso es un falso profeta y eso es una falsa profecía. Amén. Y Satanás está utilizando a esa persona. Amén. La profecía sale de Dios y nos acerca a Él. Amén. El término de que la profecía se sujete al profeta nos muestra una necesidad de capacidad. Una capacidad
que nosotros tenemos que tener autocontrol. Amén. Amén. Tú sabes, Amén. Que no, es lo que leíste ahorita, de Exactamente. que el Espíritu se somete. se somete al profeta. O sea, Que no es el Espíritu Santo, es el Espíritu del el profeta. espíritu del El profeta, profeta. que no solamente es para el orden, que fue el que Tali nos explicó, de que ahora mismo nosotros estamos hablando en un orden. Yo respeto el tiempo de la hermana Vilma, Tali respeta el tiempo mío, ¿sabes? Y hablamos todo en esa armonía. Sí. No solamente se circunscribe a ese detalle, sino a la palabra que podemos estar diciendo. Amén. Tú sabes, ahí, porque uno puede venirle prueba al mismo profeta al momento de llevar una profecía, donde hay que ser sabio y de decir, esto que yo voy a decir, tengo que pasarlo por la palabra. Tú sabes, me pasó esta idea por la mente de ir donde aquella joven y decirle, mira, ese va a ser tu marido. Y el hermano. Espérate, déjame, ¿sabes? Uno tiene, ¿sabes por Así qué? mismo. Porque la verdad es que, como le pasó a Pedro, Correcto. El pastor nos trajo un ejemplo a nosotros un día, una enseñanza que nos dio de un incidente en una iglesia que uno le profetizó, le dijo, esa va a ser tu esposa. Y le entonces, fue a la boca. no, pues, ¿será que el Señor me va a matar la mía? Porque, Porque ¿sabes? Yo estoy casado y Dios no rompe matrimonio, ¿sabes? Amén. Entonces, a ver, como dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ay, no, ¿sabes? Esto Tú dijiste algo no quiere importante. decir que el profeta es el que está, ¿sabes? Una profecía está de en Dios control. no nace del profeta. No. No, Nace de Dios. Esto significa, esto nace de Dios, pero el profeta tiene que tener un crecimiento, tiene que tener un desarrollo, tiene que meterse en la palabra para poder discernir la idea que le pasa por la mente, porque si Pedro Eso es controlar sus corazonadas. controlar sus corazonadas, exactamente. Sí. Y el don diabólico de la sospecha. Sí. Mira, Andrés Rosa nos dijo un día, porque había de estos muchachos que les gusta mucho lo esotérico en la Ajá. iglesia. Sí, les gusta mucho eso, el ururú arará y Ajá, esas cosas. sí. Entonces un día Andrés nos está trayendo una enseñanza de la profecía, de esto mismo. Y como te dije, no sé si fue ahorita o la semana pasada, yo sé que Andrés nos decía, usaba mucho esto, porque Andrés Rosa era, yo no sé si Imagínate. busque googleo. Del grupo. Y Andrés Rosa decía, no, aquí el profeta soy yo, aquí en la iglesia, porque eran los años 80 donde proliferaban. Ahora Sí. están volviendo a reciclarse los muchos profetas por ahí, ¿verdad? Y entonces viene este muchacho que le gustaba mucho eso de ¿verdad? La profecía, lo esotérico y esto y lo otro. Entonces le dice, Andrés, pero si tú estás predicando un domingo y se levanta entonces usa las hermanas, porque las hermanas pues es más difícil, Sí, ¿verdad? sí, Las sí. hermanas tienen que ser más tiernos. Y se levanta una hermana llena de Dios y tiene una palabra profética para la iglesia. ¿Qué tú haces? Y Andrés le dijo, yo le digo que se calle y se siente. Porque yo me preparo aquí para predicar. Exacto. Y Dios no me va a estar dando a mí un mensaje, preparándome una semana para traerle aquí una palabra el domingo, para decirme que me calle y que trae otra palabra. Eso no es de Dios. Dios es un Dios de eso orden. es correcto, eso es correcto. Y Dios es un Dios de orden. Eso es Dios, correcto. Dios, Sí, Dios, porque Dios, el sí. tiempo de la profecía tiene su momento. En su momento. Eso tiene su momento y puede ser en No, cualquier momento. Y no es puede- que Dios no lo hace. Exacto. Dios lo hace, pero tiene un orden. O sea, Dios no es, de eso está hablando el apóstol Pablo aquí, de un orden. Porque si un revolú, imagínate, uno profetizando aquí, uno profetizando allá, otro profetizando allá. Y perdone que señale que tengo la silla de la iglesia allá al frente. Sí, ¿sabes? No, Dios es un Dios de orden. El orden de esta mañana, el orden era que Dios no iba a traer una palabra por el pastor. Amén. Amén. Y yo no pude venir porque me sentía mal y eso, pero me conecté porque yo necesitaba escuchar a mi pastor. Amén. Y la oveja necesita escuchar a su pastor. Amén. Y somos ovejas. Y somos ovejas. Amén. Y nos gozamos Somos en eso y ovejas. nos No, enorgullecemos. chacho, sí. Aleluya. No estamos para nada, muy lejos de descartar la manifestación profética dentro de la congregación. Todo lo contrario, Pablo, Pedro nos exhortan a que profeticemos. Amén. Claro. Tú sabes, Amén. pero profetizar
tenemos que llevarlo a un Del conocimiento. Tenemos que conocer, nutrirnos de la palabra. No es que simplemente Dios, tú sabes, porque como estableció Tali ahorita, el primero que se lastima es uno mismo. ¿Sabes? Y entonces comienzan personas que podemos llegar a lastimar, personas que, pues, si vamos con una profecía falsa de una persona madura, pues podemos hacerlo tambalear, puede entristecerse, pero si vamos donde una persona que sea un neófito, una persona nueva en la congregación, y damos una falsa profecía, podemos matar a alguien. Sí, ¿sabes? y no necesariamente Correcto. si Dios te usa en el don de profecía, ¿verdad? Y trae una palabra de ciencia, no necesariamente todo lo que se te ocurra va a ser es profecía. Gloria a Dios. ¿Sabes? No tienes que discernirlo, dice, por eso que dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo he Amén, tenido ¿sabes? experiencia, por ejemplo, cuando el Señor me ha utilizado en profecía. Tú sabes, cuando viene esa palabra que tú no la piensas, porque es una Sobrenatural. palabra que viene de Dios, pero cuando esa profecía se acabó, yo la conecto, o sea, yo la comparo cuando una vela se apaga. Amén. Entonces, cuando se acabó el mensaje, se Amén, acabó. se acabó. Pero tú puedes querer seguirlo. Sí, Por sí. eso es que dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tú también puedes mantener, Dios te quiere usar y tú también puedes decir, no, yo no voy a decir nada. Sí. Y te aguanta. Sí. Porque, como tú decías ahorita, los demonios son los que controlan la gente. Sí. Pero el Espíritu Santo te dirige, ¿verdad? El Espíritu Santo te lleva. O sea que esto de la profecía, el profeta que ha sido, por eso era que había escuela de profetas antes, en el Antiguo Testamento, el profeta que ha sido dirigido en esto de la profecía, entiende que se somete totalmente a Dios, al Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo acabó, se acabó. Y si el Espíritu Santo quiere seguir hablando, te va a llevar por ahí para abajo, porque Él quiere hablar y va a dar el mensaje a como dé lugar, Amén. lo va a dar. Cuando- Es para beneficio. Cuando la hermana dice que Satanás, que los demonios son los que se apoderan, está citando algo que mencionamos En el el lunes en el sobre antiguo que el Espíritu Santo es un caballero que cuando que está en nosotros y nosotros tenemos inherencia en lo que hacemos, que es contrario, ¿verdad?, a los demonios que nos pueden nos llevan a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. El Exacto. Espíritu Santo es un caballero y no actúa así. Eso es esa referencia, como eso fue en el lunes pasado, Sí. para aclarar el punto. Mi trato con el Señor ha sido de ponerle señales. O sea, cuando Como Gedeón. cuando me Medio viene una condado, sí, cuando me viene una corazonada, yo quiero saber si es una corazonada que viene del cielo o si es algo que yo me estoy sugestionado. Y entonces yo le pongo señales al Señor para decirlo o no decirlo. Correcto. Estábamos en Venezuela para los años 80 en la convención nacional de los jóvenes. Fue en Barquisimeto. Estábamos allá en aquello es un coliseo, ¿verdad? Y habíamos un grupo de Puerto Rico que estaba la pastora Melissa, estaba muchachita cuando eso, Ay, qué lindo. todavía una muchachita, pero estaba más muchachita. Más flaca. Estaba Abigail Rivera, Amén. Tremenda. estábamos con Saturnino González cuando eso él era Wow. pastor en Ponce. Wow. Sí. Ese Sí, grupo sí, no. estaba heavy. La cosa es que estábamos allí y a mí me tocaba dirigir el devocional que lo dirigí con Melissa. Entonces, yo canté con ella ese devocional y nunca más ha querido volverlo a repetir. me imagino, ¿no? Sí, por eso yo le digo, pastora, a ver si me dice, no, muchacho, Eso es no. una prueba de fuego para No la ha superado, ella no lo ha superado. Y de eso van ya Un montón de años. décadas. Entonces la cosa es que allí el Señor me muestra algo y me da una palabra. Pero yo comienzo una lucha conmigo mismo, ¿verdad? La cosa es que no la doy. O sea, no la doy. No puede decidir no darla. Entonces yo consulté con una persona y le dije, mira, Dios puso esto, no digas nada, me dijo. Y yo, pues amén, yo me someto al líder, tú sabes.
que no fue Saturnino, fue otra persona. La cosa es que cuando nos sentamos en el lugar que tienen para nosotros, ¿verdad? Era como un palco, ahí está la tarima, nosotros estamos aquí en un palco, el estadio está lleno y tiene como 3 pisos, un sitio como el Coliseo Roberto Clemente así, y cuando me agajan por la quijada así, y me voltean así la cara, y yo miro y veo a esta persona allá en un tercer piso que se pone de pie. ¿Sabes? Papá, te estoy hablando de cientos de personas. Y me pone la mirada en esa persona. Se pone de pie, lo veo cuando se desaparece. Y yo veo cuando así me queda así mirando, cuando aparece por el centro del pasillo. Y lo voy mirando, pam, 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 se sube al altar, a la plataforma que tenían allí, y dice la palabra que Dios me dijo. Aquello fue un silencio que se cayó un alfiler y le dio una palabra profética a Venezuela, que hoy en día se está cumpliendo. Amén. Te estoy hablando de hace unos 40 años atrás. ¿Sabes? Yo creo en la profecía. Claro que sí. Y pues, si Dios te da una palabra y tú no la das, alguien la va a dar. Porque alguien la va a dar. Es que va a ser la persona. Mira, yo tengo un testimonio que tengo que darlo porque el Señor me está poniendo en mi corazón que lo comparta. Yo viajé a muchos viajes misioneros con la pastora Iris Nanet Torres. Entonces, el grupo que iba con nosotros, o sea, yo acompañaba al grupo de avivamiento. Ella, creo que estábamos en Guatemala, si no me equivoco, porque se me olvida el nombre del país. Si alguien que está viendo se acuerda de esto, pues puede decir. Ella dice, el Señor me mostró 2 países que son los próximos que voy a visitar. Y de aquí tiene que salir un profeta que me confirme esto. Porque así era como se funcionaba allí. Aquello era terrible. Aquello era o tú eras o no eras nada. Entonces, estábamos todos en aquella iglesia, ¿verdad? En nuestra reunión y orando. Y yo le dije al Señor, ay, Señor, usa a otra persona, por favor. Entonces, ella, creo que no recuerdo si habían 2 o 3 personas más que Dios las usaba también. Y yo dije, usa fulana o usa sutana, pero como Dios es el que señala a quién es el que Él va a usar. Esto de la profecía es una cosa que el mismo Espíritu Santo va enseñando a la iglesia. Pues no era ni sutana ni fulana, era yo. Y de momento el Señor trae esa palabra y le dice, 2 naciones tienes en tu seno, cada una tratando de salir. Yo veía, el Señor me mostraba los 2 bebés tratando de salir, era Jacob y Esaú. Y el Señor le dijo, Nicaragua y El Salvador. Nadie sabía que eran esos 2 países. Pero como Dios lo sabía, y ella lo sabía porque Dios se lo había mostrado, Amén. y da la casualidad que el Señor da esa, no casualidad, sí. era que era la palabra Sí, que se iba a dar. sí. O sea, es que cuando el Espíritu Santo quiere usar a una persona, aunque la persona esté en el último asiento, como tú estabas comentando, la va a usar. Sí. La va a usar y va a confirmar esa palabra. Y no depende ni del que corre, como es que dice, ni del que escribe. Depende del Señor, Amén. que es el que va. O sea, la iglesia tiene que permitir que el Espíritu Santo Amén. se mueva. Y no tenemos que tener miedo de que venga una falsa profecía, porque así como decía Andrés, yo vi a Torres mandar a callar gente. Porque el pastor tiene la autoridad. Sí, amén. Si el Espíritu Santo nos está mostrando que no es de Dios, que se calle. Amén. Calle en la congregación, no lo dice Pablo aquí mismo. Yo saqué una de aquí una vez, Ajá. un domingo, que yo era superintendente de la escuela bíblica, estaba bregando con los salones arriba. Antes se daba un devocional, aquí se daban 2 cultos. Uno por la mañana se daba un devocional y salíamos hacia las clases, y de ahí de las clases nos íbamos a las casas, y por la tarde, por el culto por la tarde, cuando eso Andrés estaba en Estados Unidos. No, Andrés ya no estaba de pastor, había renunciado. Okay. Y estábamos en la búsqueda de pastor. Y entonces
pues yo estaba acomodando las sillas y eso, estaban en el devocional y Wanda Laureano, que ya partió a morar con el Señor, que era Amén. una de mis ayudantes, me llamó, mira, Nestalí, yo vine y que hay un revolú allá abajo. Ujú. Entonces yo recuerdo que ahí donde está la batería había una puerta que daba hacia allá, hasta el pasillo que da hacia el pastor. Yo recuerdo que yo bajé y estaba una señora ahí que yo no sé quién era, profetizándole a la iglesia. Eh, la mandé a callar y salió cogiendo por ahí, salió por esta puerta y nunca más la volvimos a ver. Mira Diciendo disparates. qué maravillosa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo me sentí con la autoridad del Señor para hacerlo. Amén, A ver, amén. Entendiste, porque el Espíritu Santo te reveló Sí. que no era. Sí, no, me dio como un coraje santo. Yo no sé si eso existe, pero Amén, amén. Bueno, sí. En esta primera parte que hemos trabajado, desde el punto de vista del que profetiza, ¿verdad? Ese es los detalles que hemos traído, ¿verdad? Y espero que hayan quedado bastante claros. En el segundo, básicamente, va uno unido al otro. amén. Porque la verdad es que en el segundo punto del día de hoy es el que recibe la profecía. Y el que recibe la profecía debe tener igualmente discernimiento, debe tener madurez, debe tener también hambre de Dios, y debe también reconocer la autoridad, que ahora mismo Tali la acaba de mencionar. ¿Por qué reconocer la autoridad? Primero, la autoridad bíblica. Segundo, la autoridad de que Dios nos pone personas en autoridad y que Dios estos ministerios los utiliza para el crecimiento de la iglesia. ¿Sabe? Tanto el que ejerce como el que es afectado directa e indirectamente por una profecía tiene que tener conocimiento de que esto trabaja de esta manera, Ujú. ¿verdad? Para así poder lidiar, filtrar la palabra que voy a decir o la palabra que recibí. Gloria a Dios. En este segundo plano, sobre el que recibe, ¿verdad? Hemos discutido casi todo, ¿verdad? Sobre al momento de darle el orden que hay que tener, la guianza del Espíritu Santo, uno someter, ¿verdad? La profecía, hacer las cosas correctamente según lo que está dictado en la palabra. Pero al momento de recibir, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la perspectiva o cuál debe ser la intención o cuál debe ser la respuesta? Y sobre todo este punto de la respuesta del que recibe, hermano. Si tú sabes que es de Dios, ¿verdad? Pues tienes que, aunque sepas que no es de Dios, yo le estaba comentando que hace poco, antes de que mi esposo muriera, pues lo dije en el otro programa, hubo una persona que nos trajo una profecía que nosotros sabíamos que no era de Dios. Yo me quedé callada, ¿verdad? Pero yo sabía y mi esposo sabía que no era de Dios, de tal forma que él murió a las pocas semanas. O sea, no fue como dijo la persona, pero nada, uno puede escuchar, ¿verdad? Pero uno, como tú bien decías, tiene que tener la madurez de entender que tú tienes dos sacos, ¿verdad? Si eso no es de Dios, pues no se va a dar. No se va a dar, o sea, la iglesia también tiene que ser adiestrada o enseñada desde la perspectiva que la iglesia tiene que aprender a escuchar profecía. La iglesia discierne porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros no somos cualquier cosa. La iglesia que se reúne aquí es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene la capacidad por el Espíritu de discernir si eso es de Dios o no es de Dios. sí, bueno, ninguna profecía puede ir en contra o contradecir lo establecido ya en la palabra. A ver, sí, toda profecía se tiene que sujetar a la palabra, por eso es importante conocer la palabra. Por eso es importante para uno poder Exacto. discernir, porque vamos a discernir de acuerdo a lo que sabemos, a lo que hemos visto, a lo que hemos oído. En la palabra del Señor. El Espíritu Santo va a utilizar la palabra para llevarnos a nosotros a toda verdad. Y como decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo no va a traer otra palabra, otra revelación. Es la que ya está en las Sagradas Escrituras. Sí. Al inconverso, la profecía siempre va a ser conviértete.
Así mismo. Es un llamado a convertirse. Así O mismo. sea, Dios no le da la ala a pájaro ponzoñoso. Pues yo he visto personas que llevan una vida y a mí Dios me Licenciosa. dijo, y a Dios me habló, y a mí si Dios no me habla, a mí que, ¿sabes? En serio. Iba a decir payaso, pero no, ¿sabes? No voy a decir. Pero al inconverso, la palabra profética es conviértete. Ven a Cristo, Eso es correcto. te vas a perder. Al creyente, la palabra profética es prepárate. Ujú. Al creyente es come palabra. Al creyente es cuídate de ti mismo. Siempre te va a acercar a Dios. Sí. Siempre te va a acercar a Dios, siempre. Todo No el maltrate a los demás. Así Respeta a los ministros. Sí, señor. Respeta al Autoridad. pastor. Respeta a los hermanos. ¿Sabes? Sé empático. Sé empático con el dolor de los demás. Ama, perdona. ¿Sabes? Ama, perdona. La profecía está bien fácil. A ver, tú sientes un rencor hacia alguien, eso no es de Dios. Ujú. El diablo te va a decir, y a lo mejor te dice la verdad, se merece tu rencor. Sí, amén. Y yo me merecía el infierno. Y yo también. ¿Sabes? Y era lo que me merecía, pero la misericordia de Dios me perdonó. Así y esa mismo. misericordia, cuando trabaja en mí, me muestra, me enseña a perdonar. Me hace perdonador. Eso está bien, perdonador. Perdonador, está correcto. ¿Ves? Qué Entonces, lindo. porque si la mente de Cristo se forma en mí, Cristo es perdonador. Amén. Entonces, yo puedo perdonar partiendo de esa relación con el Espíritu Santo, pues perdono. Cuando perdono, sano. Qué lindo. Y cuando perdono, entiendo mejor. ¿Ves? Y entonces, cuando entiendo mejor, pues los dones se pueden manifestar porque no va a ser un problema en mí. Porque voy decayendo. Y cuando yo decaigo, Él crece, que era lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué lindo. Si no se da una cosa, no se da la otra. Entonces el don de profecía sí se puede dar. Porque entonces no me va a hacer daño. Y claro, ahorita hablamos de que una cosa es que se manifiesta el don de profecía, otra cosa es que yo sea profeta. Pues ya, y cuando que no culmine aquello, los ministerios en el Señor se dan cuando uno viene, cuando uno sabe que uno es profeta. De momento uno se da cuenta que uno es profeta. Jackie. Jorge Jackie estaba haciendo un día, mira, ese hombre es profeta. Porque, ¿sabes? Porque es así. Igual que el pastor. O sea, mira, esta persona es pastor. Lo otro es que uno vaya, como dije al principio, ir al departamento de Estado y él saca una credencial. Cuando en esa relación con Dios, de momento tú te das cuenta que tú eres pastor, que tú eres profeta, que tú eres evangelista. No quieres hacer otra cosa. Porque yo he visto evangelistas que se meten a pastor y la dañan. Porque ese no era... Jackie me dijo a mí, Jackie fue miembro de una iglesia que yo pastoreé. Y él me dijo, esa iglesia yo por poco la destruyo, me dijo. Como pastor. Cuando a mí, como yo era evangelista y yo predicaba bien y eso, me dijo, no, pues quédate aquí en lo que conseguimos un pastor. Y y eso volaban en canto, me dice él. Sí. Si no me sacan de allí, la sacaba, porque él no es pastor. Él no es pastor, no tiene. Mira qué sabiduría tiene un corazón de pastor. Sí, porque el pastor. Sí. Entonces, si un evangelista como Husky, que está en el libro de Guinness en cuanto a, tú sabes, como Dios ha traído personas al reino por medio de su ministerio, él es humilde y te dice, no, yo no soy pastor. Entonces, vemos a veces evangelistas por ahí, de agua dulce, que de momento, y porque como tienen un carisma, ¿verdad? Y están en la red y tienen 15,000 miembros y todo eso, llenan una iglesia, pero según la llenan, la vacían. La vacían. Mencionaste algo muy importante, Tali. Algo sencillo es la humildad. ¿Sabes?
La humildad debe estar tanto en el que da la profecía, en el reconocimiento de que tengo que tener la responsabilidad de que estoy llevando una palabra de Dios a alguien. No es mía, es de Dios. De ser cabal, de ser transparente, de ser lo más acercado, ¿verdad? Que yo pueda estar a lo que Dios quiere decir. Y tanto en el que la da como en el que la recibe, de poder tener la humildad de decir, ok, recibo esta palabra, es de Dios, es lo que Dios quiere para mi vida, tengo que actuar en referencia a ella. Tú sabes, porque si tú recibes una palabra de Dios y no actúa en referencia a esa palabra, pues como si no recibiera. Entonces, esto viene a ser carga para tu vida, viene a ser marca de destrucción para ti, ¿verdad? Porque para eso es la profecía. La profecía está hecha como la palabra, para educar, ¿verdad? Para crear un carácter, para dirigirnos hacia el propósito de Dios en nosotros. El problema está a veces que uno menosprecia el vaso. Exactamente. Correcto. Entonces, Dios me trae una palabra profética por la hermana Vilma. Pero para mí la hermana Vilma es inferior a mí. O porque, es mujer, que Dios vos sos una mujer. Entonces Dios me habló y yo no lo recibí porque no fui humilde. ¿Verdad? Entonces me la creí. ¿Verdad? Entonces, y después estoy pasando por situaciones y, ay Dios, tráeme una palabra. No sé, ya yo te la traje. Bueno. A modo de resumen, ¿verdad? Porque ya nos tiramos, ¿verdad? La maratónica segunda también. La maratónica. Aleluya. Dios. Qué bendición, ha sido una bendición. No, la bendición no es un honor para mí, de verdad, haber estado para con mí, ustedes. muchachos, para mí, esto ha estado yo precioso. estoy aquí como, de verdad, ha sido una bendición grande. Gloria a Dios. Y de verdad que ha sido hermoso estar compartiendo con mis hermanos, con el reverendo Estalí Padilla, ¿verdad? Y con la profesora doctora Vilma Pizarro. Gracias, ¿verdad? Por esta oportunidad, ¿verdad? Y esperamos que esto que hemos estado presentándole a ustedes sobre la profecía, ¿verdad? sea primero del agrado de ustedes y segundo, les pueda ser de herramienta en este proceso del crecimiento como cristiano, ¿verdad? Del desarrollo de la hermandad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque también la humildad, esto que nos permite hablar o recibir, es lo que necesitamos para podernos comportar como hermanos, ¿verdad? Y cumplir la palabra cuando dice que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Primeramente a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Nos despedimos, hermana. Pues mira, antes de, ¿verdad?, de despedirnos, Seguro. Aquí hay una porción que Pablo dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios: procurad pues los dones mejores. Nosotros como iglesia tenemos que procurar dones. Procure su don, procure el don, pídale al Señor que le dé un don, porque eso es un regalo, como dice la Biblia, el don es un regalo que le da el Espíritu Santo para capacitar la iglesia. Déjese usar, amado, ¿verdad? Oramos, ¿verdad? Ora, Neftalí. Bueno, para mí ha sido un honor, un privilegio, de verdad que ahorita cuando dije de que hay personas que inscriben un ministerio, ¿verdad? Y eso, Eduardo es un scholar, por eso me gusta hacer estos programas con él, porque es una persona que no tiene título, ¿verdad?, credenciales, reverendo, ni ningún título, ¿verdad? Y eso, pero yo sé que es un estudiante de la palabra y se preocupa por aprender y por vivirla. Muy y bien. Como padre, ¿verdad? Yo lo he visto como padre y como esposo, y él se preocupa por su responsabilidad para que sus hijos vayan al cielo. Amén. O sea, más que porque sean, tengan, claro, uno se preocupa porque tengan su profesión y se la busquen, ¿verdad? Claro. Y eso, pero su preocupación mayor es que ellos vayan al cielo, que conozcan al Señor. Sí, Señor. Y es guardador de su casa. Amén. Y eso lo ha llevado a prepararse de una manera
que ¿sabes? Yo aprendo con él ¿sabes? Me nutro con él y me gusta hacer este tipo de programa con él. Y con la profesora Vilma, ¿sabes? Ella tiene lo suyo. ¿Sabes? ¿sabes? La profesora es una mujer de Dios y tiene se ha curtido en la prueba y en el dolor. Amén. Porque todo lo que uno pueda aprender en cuanto a verdad, a letra, no se compara. Si no hay sufrimiento, Así mismo. esa letra ahí es que se forma. Así ahí mismo. es que uno la ve. Es letra en muerta. carne. Si uno no pasa por la prueba, letra muerta. La guayá, la guayá es la que enseña a uno. Wow. Es que uno dice, oye, como Job, de oídas te había oído. Aleluya. Pero ahora mis ojos te ven. Sí, Entonces, Señor. yo sé que eres una mujer Eso me ha curtida pasado. en prueba, ¿verdad? Como dice de Jesucristo, sufrida en quebranto, ¿verdad? Y eso, pues, lo admiro de ti y por eso quería hacer este Qué programa juntos, ¿verdad? Y te invité Nos por eso y gozamos, eso. nos gozamos Amén, con esto amén, tan amén. lindo Y con ustedes. ha sido un privilegio, un honor para nosotros haberlos tenido ustedes, ¿verdad? Perdonen lo poco. Aleluya. Yo sé que el tema tiene muchos subtemas y que pide se más, extiende, ¿verdad? sí. Y otro día pues nos prepararemos, ¿verdad? Amén, Para traer otra enseñanza, pues nos despedimos, ¿verdad? Amén, amén. Padre, te adoramos, Señor, te damos gracias, Dios, Señor. por esta oportunidad, gracias por Liz y por Otto, Señor amado, que han estado en los controles y han permitido que nosotros podamos haber hecho este programa, Señor, gracias porque tú nos das a nosotros la sabiduría, Dios mío, Sí, Señor, el conocimiento aleluya. Señor, sin tu participación no podemos hacer nada bien. Tuya es la gloria, Dios. Tú nos formaste, Shema, Señor Kia. amado, y esta es tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Dios, por habernos permitido, Señor amado, haber estado aquí, Dios, por habernos guiado, Señor. Tuya es la gloria. Bendice a este pueblo que nos ha escuchado, Señor, que esta palabra pueda haber llegado a lugares insospechados, Dios mío. Amén. Y lo principal es que vengan a ti, Dios mío, que te conozcan a ti, el dador de la Biblia, Padre. Gracias, el dador de Señor, la vida, amamos. Señor. Gracias, Tú eres Señor, nuestro en el Dios. nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí es nuestra participación. Mañana nuestra escuela bíblica a las 9 de la mañana y el culto a las 10:30 de la mañana. Hasta entonces, bendiciones y la iglesia está En en victoria. victoria.